Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Buenas noches, amigos de Tiro al Blanco. En la ciudad de Belém, Brasil, en el corazón de la Amazonia, se está celebrando la cumbre número 30 de la Conferencia de las Partes. Esta cumbre ocurre en 3 etapas. Una primera etapa que se desarrolla a lo largo de todo el año, donde los países debaten, discuten sus estrategias, ajustan sus compromisos, asumen formas de abordar la temática del cambio climático, articulan gobiernos y sociedades, o deberían articular gobiernos y sociedades. Luego viene una cumbre de los presidentes, la verdadera cumbre, 6 y 7, los primeros días antes del inicio formal de la cumbre, van los líderes, emiten su discurso, fijan los lineamientos generales de sus países, pero luego del 10 al 20 y tanto, porque aunque la cumbre tiene un horizonte de 11 días, en más de una ocasión ha sido necesario añadir tiempo para que se asuman los compromisos, para que se firmen los acuerdos. La visita de los presidentes es puramente formal y sirve un poco para una pasarela, digamos que sería una alfombra roja en estas cumbres, donde cada uno de ellos va a exhibir su retórica. Algunos con mucha precisión, como lo ha hecho ahora el presidente Petro, o como lo ha hecho el presidente de Brasil, y han hecho algunos otros a poner el dedo sobre la llaga, y otros simplemente a pasar un paño con pasta, como decimos en la República Dominicana. ¿Cuáles son los objetivos de esta 30ª cumbre? ¿Qué puede esperar la humanidad? Lo primero es que los objetivos siguen yendo sobre 3 elementos básicos. La financiación de la transición energética a nivel del planeta. La reducción con compromisos específicos de las contribuciones de cada país en un mecanismo que se llama contribuciones netas determinadas, que serían más bien determinables, aquellas que tienen mecanismos para ser medidos y que pueden expresarse en cantidades, y donde los países asumen compromisos porcentuales para disminuir sus contribuciones. En el caso de República Dominicana, nuestra meta era disminuir a un 27%, y aunque, de acuerdo a lo que dice Max Puig, quien preside el Comité Nacional del Clima, que preside la entidad oficial que trabaja el tema, dice que hemos sobrecumplido. La realidad es que, como veremos luego en este mismo programa hoy mismo, estamos muy lejos de lograr las metas climáticas. Pero ¿qué es importante? Que el gran debate se dé allí entre los grandes países contaminantes, los responsables del cambio climático, y la inmensa mayoría de los países que son fundamentalmente víctimas de este asunto, y quienes son víctimas en mucho mayor escala son los estados insulares, las pequeñas islas insulares, y en ese marco se encuentra la República Dominicana, quien llega sacando pecho sobre la base de sus niveles de cumplimiento y con una serie de estadísticas que se presentan internacionalmente muy distintas a la realidad que ocurre en el país. Pero para la República Dominicana, lo más importante de ella es que los compromisos climáticos para las transiciones, tanto en los modelos de producción como en la generación de energía, que tienen que implicar cambios de fondo en nuestra sociedad y que tienen que ser obligatoriamente financiados por los grandes contaminantes bajo el principio de quien contamina paga. Este aspecto, que es mucho más importante,
entra en contradicción con las políticas internacionales que está asumiendo la República Dominicana, quien se ha colocado como un perrito faldero detrás de la sombra de Donald Trump, quien no va a asistir a esta cumbre. Y no va a asistir porque ha negado de manera radical que haya factores humanos en la incidencia del clima y es el principal negacionista del planeta de lo que la ciencia ha demostrado. No es el único. Ya en la COP29, iniciada la COP29, el presidente de Argentina, Javier Milei, retiró a la delegación argentina de esta cumbre y se niega a participar en nuevas cumbres, aludiendo que el cambio climático es un invento de los zurdos, de los izquierdistas y vagos que quieren vivir de la cooperación internacional y que además tienen el compromiso de frenar el desarrollo a nivel del planeta. Pero no es el único. Hay otros países que tampoco quieren asumir este compromiso, como Israel. Y no es casual que incluso algunos países víctimas de esta situación lleguen con posiciones no tan claras y no tan en defensa del interés local. De repente, uno de los países que había tenido una posición más clara a nivel internacional, Bolivia, con el cambio de gobierno, ha cambiado su discurso. Y aunque no se ha retirado de la cumbre, prácticamente ha colocado su delegación detrás del interés y del discurso negacionista que está empujando la nueva derecha a nivel internacional. Es importante que sepamos que los 4 países que más pesan en la cumbre del clima son los 4 países más contaminantes. Estados Unidos, a pesar de su ausencia, ejerce un liderazgo fundamental sobre una serie de países que siguen ciegamente su política y consecuentemente están apostando directamente al fracaso. China, que es uno de los mayores contribuyentes, tiene sin embargo una política proactiva, encabeza el discurso alrededor de la transición energética y aunque ha asumido compromisos por encima de las metas nacionales, sigue siendo un factor fundamental en el problema del clima y está muy lejos todavía de lograr las disminuciones en la contribución neta determinable que generen esperanza en la disminución real de los gases de efecto invernadero. Otro país que pesa significativamente, Alemania, tiene una posición ambivalente, tiene una posición diplomática alineada con la Unión Europea que asume la necesidad de establecer controles, que asume el discurso de la matriz energética. Sin embargo, está detrás de los Estados Unidos en la política militarista que obligan a que una parte importante de los presupuestos nacionales de todos los países europeos y prácticamente todos los países del mundo, en vez de dirigirse al desarrollo de la ciencia, de la tecnología y abordar problemas sociales de sus países y en otros sitios, se dediquen a producir armas para la destrucción masiva. Entonces, cuando ponemos a Alemania junto con todos los países de la Unión Europea. Y otro país que es a la vez un gran contaminante, pero una gran víctima de la contaminación, es la India, quien por el tamaño de su población está ocupando ahora mismo el 5º lugar entre los grandes aportantes de gases de efecto invernadero. Otros países que tienen un peso significativo, como Japón, mantienen una política relativamente neutral. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que para este año las promesas de financiamiento pueden estar implicando una reducción entre un 12 a un 21%, repito, una reducción entre un 12 a un 21%, cuando lo que se esperaba era que los compromisos se elevaran
por encima de un 20%. Si vemos la relación entre la expectativa y lo real, podemos estar hablando de una brecha de 40% en el déficit, de unos aportes que ya son de por sí altamente deficitarios y que cuando llegan fuertemente condicionados. Los Estados Unidos ha anulado 37 programas que estaban relacionados con factores del clima, tanto de investigación en la producción de energía alternativa, programas de monitoreo y control de calidad en fuentes, programas de apoyo a estrategias de desarrollo tanto en los diversos estados como en el plano internacional, y ha asumido una beligerancia tal que se constituye ahora en la principal amenaza para la comprensión, dado que mucha gente simplemente que sigue ciegamente lo que viene del imperio y lo asume como verdad, han empezado a sumarse a esa visión. En República Dominicana ya hay sectores negacionistas que se están organizando, que están levantando un discurso y que están tratando de ser un contrapeso, sin entender que las causas fundamentales del negacionismo están asociados al principio del que contamina paga. Si Estados Unidos tiene que asumir que ciertamente la quema de combustibles fósiles, que los modelos de desarrollo industrial son factores importantes en el cambio climático, eso implica responsabilidades económicas fundamentales. Por lo tanto, a lo que se están negando no es a lo que dice la ciencia y al conocimiento, a lo que se están negando es a asumir las responsabilidades económicas que se derivan del modelo de desarrollo que tienen. Creo que el siguiente video puede ilustrar bastante de qué es lo que se juega en estas cumbres, qué es lo que se discute y por qué la posición de los diversos países. Mientras tanto, yo tengo que lamentar profundamente que Argentina, uno de los países víctimas, y Bolivia, uno de los países que ha tenido posiciones históricas más claras, hayan asumido posiciones tan serviles al imperio y hayan pasado a actuar en contra del interés de sus propios pueblos y de todo el planeta. Un rastro de devastación. Poco queda en esta ciudad tras ser arrasada por uno de los peores huracanes registrados en el Atlántico. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos comida, agua, artículos de aseo. Hay muchísima gente desplazada y que no tiene nada. Hace apenas una semana que el huracán Melissa, de categoría 5, el nivel más alto, golpeó Jamaica. Según los científicos, el calentamiento global multiplicó por 6 las probabilidades de que la tormenta alcanzara esa intensidad. Los expertos advierten que, a medida que las temperaturas aumenten por las emisiones de CO2 del carbón, el gas y el petróleo, también empeorarán los eventos climáticos extremos, como tormentas que causen inundaciones u olas de calor que produzcan sequías. Los observadores esperan que estos temas centren en la cumbre de Belén, en Brasil, con la presencia de líderes como el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva y el canciller alemán Friedrich Merz. A pocos días de que arranque oficialmente la cumbre climática COP30, los jefes de Estado enfrentan la presión de mostrar que están dispuestos a tomar medidas urgentes. En las últimas semanas, los países han establecido nuevas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2035. Pero incluso cumpliendo los compromisos, las temperaturas aumentarán al menos 2,3 grados centígrados para finales del ciclo, por encima del límite de 1,5 grados al que los líderes se comprometieron en 2015. Los compromisos actuales apuntan a un colapso climático. Los científicos dicen que es inevitable un aumento por encima de 1,5 grados. Pero no hay que rendirse sino para dar un paso adelante y acelerar el ritmo. En Belém, los líderes están llamados a enfrentar el cambio climático, no solo como un desafío ambiental, sino en todos los ámbitos. Afecta a la seguridad, la salud, la alimentación, la educación, la economía
y las finanzas. Creemos que es fundamental que haya presidentes y primeros ministros que envíen una señal clara de que es un tema que consideramos prioritario a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Y este es solo el principio. Quedan 2 semanas de negociaciones para que los líderes demuestren que pueden avanzar. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.